Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Vamos a escuchar Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya no existen. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, a donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. A ver, José aparece en el Evangelio, ¿no? El nombre es José. ¿Hay un José en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan del José del Antiguo Testamento? ¿Qué podemos decir del José del Antiguo Testamento? Que era hijo de Jacob, que era el hijo favorito. Capaz que escucharon en la escuela dominical, se hicieron en la escuela dominical, la túnica de muchos colores. Los hermanos no lo querían porque era el favorito. ¿Y qué hacen? ¿Se va o lo van? Lo van. ¿Y a dónde lo van? A Egipto, pero mirá qué casualidad. José, Egipto. ¿Sí? Hay un guiño ahí, ¿no? Matanza de niños. ¿Hay algún evento con matanza de niños en el Antiguo Testamento? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál? Moisés, exactamente. ¿Dónde fue? Oh, ¡qué locura! Impresionante, las coincidencias son impresionantes. Miren cómo Mateo teje su material sobre Jesús con un montón de guiños, lo decíamos el domingo pasado, un montón de guiños a lectores, a una audiencia que conoce el Antiguo Testamento. Porque Mateo está escribiendo un evangelio para una comunidad judeo-cristiana, de Palestina probablemente, de la parte de Galilea, de la parte de arriba. Lucas no, Lucas le va a escribir a una comunidad pagano-cristiano, cristianos de origen griego. Entonces todos estos guiños, nada, le hubieran pasado por al lado, nunca se hubieran enterado. Pero Mateo, como vimos, tira unos cuantos centros, ¿sí? Unas cuantas relaciones. El relato del Evangelio propone esas relaciones como para que relacionemos el comienzo de la historia de la vida de Jesús con
los inicios de la historia de Israel como pueblo, ¿sí? Nos está proponiendo ese juego, Mateo. Relacionen el comienzo de la vida de Jesús con el comienzo de la historia de Israel como pueblo, como la cuenta el final de Génesis, el comienzo de Éxodo. Alguna vez hemos hablado de esto de una forma literaria judía que es bastante común. Mateo no es original en esto. Hay una forma literaria judía que es tomar elementos, ropajes, atributos de un personaje anterior y ponérselos a un personaje más contemporáneo. Es un género literario judío que se llama midrash. Hay una cantidad de midrash, bueno, el plural sería midrashim en hebreo, ¿sí? Hay una cantidad, es un género muy común en el que agarro a alguien y le pongo atributos como para que ustedes relacionen a ese personaje actual con un personaje anterior. ¿Qué sé yo? Si yo les digo, les cuento un personaje de un educador, ¿sí? Que nació en el interior, que era un gran escritor, que tuvo influencias políticas, que fundó escuelas, que armó un sistema educativo, ¿sí? Un muchacho de acá, de ahora. ¿A quién lo remite eso? A Sarmiento. Les digo, claro, no sé, un muchacho que nace en un barrio pobre, que juega muy bien a la pelota. Bueno, ¿sí? Bueno, un poco a eso juega el Midrash, ¿sí? Te pone con elementos de un personaje anterior, un personaje más actual. Eso hace Mateo, lo va a seguir haciendo, ¿sí? Va a dar un sermón del monte. Mirá qué casualidad, la nueva ley, ¿sí? Donde Moisés, ¿no? Daba la ley en el monte. Bueno, Mateo tiene un montón de esas cosas. Así que, nada, acá tengamos este cuadro. Mateo usa los elementos del Midrash para componer con los elementos de la vida de Jesús la historia que le va a contar a su comunidad de judíos cristianos de Galilea. El otro elemento recurrente que aparece también es las profecías. Y pasó tal cosa porque, como decía el profeta, ¿no? Aparece 3 veces, otra vez. La idea de cumplimiento de lo anunciado hace de eslabón que reúne el pasado con lo presente. Si en el pasado se dijo que iba a ir a Egipto y después efectivamente va a Egipto, uno dice, ah, claro, ahí está el vínculo, ¿sí? Ahora, la otra cosa que aparece en el texto, tal como lo recibimos, es la recurrente alusión a los sueños premonitorios. ¿Vieron? Esto había empezado. ¿Se acuerdan que José, cuando se entera que María estaba embarazada, qué quería hacer? Irse. ¿Y por qué no se va? Porque un ángel en un sueño le dice, este chico va a ser fundamental y vos te vas a quedar a cuidarlo y le vas a poner por nombre Jesús. Sueño. Después, aparecen los Reyes Magos. Ven la estrella y dicen, nació el rey. Vamos a adorarlo. ¿Y a dónde se va a adorar al rey? No, ¿a dónde se va a adorar al rey si uno no tiene más información? Al palacio. ¿Dónde están los reyes? En los palacios. ¿Van al palacio y con qué se encuentran? ¿Con el Salvador del mundo? No, ¿con quién se encuentran? Con el rey Herodes. ¿Vieron cómo es la ciencia? Nunca es neutral. O hace bien o hace mal. Pero nunca es aséptica totalmente, ¿no? El saber siempre tiene alguna carga de contenido que va a volcar la balanza para un lado o para el otro. Bueno, pero después Herodes les hace ahí un chamullo, dice, díganme por favor dónde está, así yo también voy a adorarlo. Ponele, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, los Reyes Magos van a Belén, siguiendo la estrella, pero después son avisados en sueños otra vez de que no le vayan a contar a Herodes dónde está Jesús, porque no termina bien esa historia, ¿sí? Bien, los sueños otra vez, ¿no? Sí, exactamente.
como José en Egipto. Efectivamente, ¿se acuerdan que José en Egipto, José soñaba mucho? Soñé que el sol y la luna y 11 estrellas. Sí, los sueños, otra vez, Mateo ahí, verdad. Está vinculando, ¿no? el tema. Bueno. Después José es avisado. A los reyes se les avisa en sueños que no vuelvan a lo de Herodes. Y a José se le avisa en sueños que lleve a su familia a Egipto huyendo de Herodes. ¿Vieron cómo los sueños son fundamentales en todo esto también? Claro, José es avisado en sueños porque José no podía suponer la crueldad de Herodes. Era imposible suponer la crueldad de Herodes, ¿verdad? Nadie podía suponer la crueldad de Herodes, ¿verdad? ¿Verdad que nadie podía suponer la crueldad de Herodes? Yo digo que alguien sí podía suponer la crueldad de Herodes. Y vamos a hablar del elefante dentro de la habitación. ¿Quién podía suponer y saber la maldad de Herodes? ¿Dios o no? ¿Y qué hacemos con eso? Porque ahí está el relato de la matanza de los santos inocentes. Cuando hagan un chiste o les hagan un chiste que la inocencia te valga el próximo 28, tiene que ver con esta historia, ¿no? ¿Y con qué nos encontramos? Con Herodes diciendo, los Reyes Magos me engañaron. ¿Saben qué voy a hacer yo? Voy a matar a todos los chicos varones de 2 años a esta parte. La bestialidad, ¿no? La banalidad del mal, ¿no? Por tomar un término que popularizó Hannah Arendt, una filósofa fundamental, ¿no? La bestialidad del mal, la banalidad del mal, que te deja atónito. Por otro lado, ¿saben que no hay otros datos de que Herodes haya hecho una matanza? No hay datos extrabíblicos. El único que cuenta que Herodes mató un montón de chicos es Mateo. No hay otros datos, y es curioso porque ya es una época en que había documentos, digamos, es plausible pensar que tendría que haber quedado en algún otro documento de la época, del siglo I, si hubiera habido una matanza de niños de semejante envergadura. Entonces, esta parte, ¿estará ahí? Mateo la habrá puesto por la estructura del Midrash para relacionarlo con Egipto, no sabemos. De todos modos, la matanza de niños es algo insoportable, es algo inentendible. En Egipto, en el 1400 a.C., en Egipto, en el 1 de la era cristiana, en Ucrania o en Palestina, en el 2025, 2026. Es insoportable y nos pone ante esta situación de ¿y Dios? Insoportable, ¿no? Inentendible. Trataremos de volver a esto. No es que yo tenga una respuesta a semejante pregunta, pero volvemos al texto. La vuelta a casa después. Muere Herodes y vuelve a casa, pero con precauciones. ¿Sí? Ahí vuelven de Egipto a Israel, pero ¿se quedan en la zona de Belén? No, por las dudas se van al norte, a la parte de Galilea. Y dice porque, como decía la profecía, será llamado Nazareno. Yo los desafío a que encuentren dónde está la profecía en el Antiguo Testamento, donde dice será llamado Nazareno. No queda claro si ahí Mateo toma la palabra Nazaret por Nazor, por martillo, por el que juzga, o por Nazireo, que era una forma de ser judío, como Sansón, como otros, pero no hay, ahí te encontrás con eso. Y ahí termina el Evangelio. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ustedes me podrían preguntar con toda justicia, ¿y la buena noticia, Gustavo? Porque evangelio significa buena noticia. Bueno, me leíste el evangelio, me predicaste el evangelio. Y la buena noticia
en este fragmento? ¿Dónde está? Bueno, la buena noticia no es evidente en este caso. Claramente, por lo menos para mí, no es evidente la buena noticia. La buena noticia acá aparece como proceso, como algo que se va armando. Y se va armando con buenas y con malas noticias. La buena noticia está compuesta de un montón de buenas y de malas noticias. Mucho más como película que como foto es la buena noticia del Evangelio. Más todavía, más que como película, como serie, con varios episodios, incluso con varias temporadas, ¿sí? Se va armando la buena noticia. No es que así en un instante, listo, y fueron felices y comieron perdices. No, se construye de manera trabajosa y trabajada, con buenas y con malas noticias. La buena noticia es Dios mismo en medio de la lluvia de malas noticias. ¿Sí? A veces toca lluvia, diluvio de malas noticias, ¿verdad que sí? No me mientan, no me digan que no, porque sí, los conozco y me conozco. Así que sí, a veces tocan un montón de malas noticias. La buena noticia es Dios mismo, con vos, conmigo, con nosotros, en medio de la catarata de malas noticias. La buena noticia es Dios mismo ahí, sufriendo, bancándose la apaleada, ¿sí? Aguantando como nosotros. La buena noticia es Dios mismo en medio también de los sistemas de poder brutales, arrogantes, egoístas. La buena noticia es Dios mismo sufriendo también, como Jesús, ¿no? Esos sistemas de poder brutales, arrogantes, egoístas, ciegos. Por eso es una buena noticia plagada de malas noticias. No es una buena noticia lineal, sencillita, divina. Fueron todos felices, no tuvieron más problemas, ni se enfermaron. No. La buena noticia es Dios mismo encarnado en Jesús y aguantando las mismas calamidades que ustedes, que yo, que otros compatriotas y otros seres humanos, mucho menos afortunados que nosotros todavía. Y por eso es una buena noticia inquietante, porque nos obliga a tomar partido, a darnos cuenta de todas las formas de pecado estructural de las que participamos. Ahí les metí un concepto teológico. Pecado estructural. Levante la mano la persona que conoce el concepto de pecado estructural. No veo ninguna mano levantada. Muy bien. El pecado estructural es porque, ¿cómo sé si soy pecador o no? Bueno, uno diría, Gustavo, mirá los 10 mandamientos y vas a saber si sos pecador o no. Muy bien, no tengo otros dioses aparte del Señor, no tomo el nombre del Señor en vano, más o menos respeto el día de reposo, honro a mi padre y a mi madre, no mato, no cometo adulterio, no robo. Uno diría, Gustavo no es un tipo pecador, ¿no? El concepto del pecado estructural me dice, no tan rápido, querido, no tan rápido, porque participás de un sistema y te beneficiás de un sistema donde sos un varón adulto blanco, ¿sí? Ahí ya tengo una cantidad de ventajas respecto de otro montón de personas y me beneficio, calladito la boca, sin hacer nada, ¿sí? Pertenezco a determinada situación social y económica. También me aprovecho de eso de alguna manera. Bueno, soy un ser humano en un mundo donde las demás especies están jorobadas, porque los seres humanos hemos decidido, ¿sí? ¿Entienden ahora el concepto de pecado estructural? No maté, no robé, no cometí adulterio. Sin embargo, uno dice, Gustavo, ¿no participa del pecado? En el pecado estructural. Y la verdad es que sí. La verdad es que todos, de alguna manera, participamos. En mayor o menor medida. ¿Vieron? No hace falta ser un gran delincuente para pecar. No hace falta ser un gran delincuente para participar de una estructura de pecado. Nuestro silencio, nuestro asentimiento a un sistema depredador de la naturaleza y de millones de vidas de seres humanos,
¿sí? Participar de aspectos discriminadores, xenófobos, machistas, violentos de nuestra sociedad, que por ahí participamos calladitos la boca, contribuimos con nuestro silencio, de estructuras religiosas también, que se sirven de las personas en lugar de servir a las personas. Las iglesias estamos para servir a nuestro prójimo, no para servirnos de nuestro prójimo. A todo eso, muchas veces, sin ser grandes pecadores, sin matar a nadie, sin ir a robar, sin ir de caño por la vida, ¿sí? A todo eso contribuimos beneficiándonos con las migajas cuando nos tocan. A veces tocan algunas migajitas y bueno, uno dice, bueno, me tocó algo en este reparto absolutamente injusto, pero unas migas a mí me tocaron. No vengo a exhortarles a inmolarse por estas injusticias, ¿sí? No vengo a eso. Sí les propongo, y me propongo a mí mismo, que seamos sensibles y valientes en señalar, en identificar, en señalar y en no participar. Y si es posible transformar esas dinámicas que traen gritos de dolor, que traen llantos desconsolados. Ya les digo, no se trata de inmolarse, ¿sí? No se trata de salir a buscar el martirio y decir, ahora yo soy el salvador del mundo. ¿Por qué? Porque yo no soy el salvador del mundo. ¿Saben quién es el salvador del mundo? Cristo. Sí se nos invita, me parece, les propongo, ser sensibles, no son los tontos, básicamente, a estas cuestiones que tienen que ver con el pecado estructural. A mí, les confieso, a veces me sale mejor y a veces me sale peor. Y a veces me sale horrible. ¿Por qué? Bueno, ¿vio? Y les propongo esto porque el Evangelio sigue dejando claro, también en el relato de hoy, de qué lado está el Mesías, de qué lado está el Jesús que seguimos. El Jesús que seguimos está, como vimos en Mateo, del lado de los perseguidos, del lado de los exiliados, del lado de los migrantes, del lado de los dolientes, del lado de los nadies. El Jesús al que decimos seguir está, lo vemos en la Biblia, en ese lugar. Su mera presencia, ahí, bebito, sin hacer nada todavía, es denuncia, es escándalo, es divisoria de aguas. Y es buena noticia contra todas las injusticias. Thank you.